Buenos días, Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo, el primer día de la semana y creo que es el último domingo del mes. Pero aquí estamos de nuevo porque nos hemos preparado, hemos depositado esa confianza en el Señor y ese amor por Él para venir en esta mañana a darle todo lo que Él se merece. Primeramente con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que es una ofrenda que damos al Señor. Y en segundo lugar, para decirle: Señor, aquí estamos. Estamos presentes, aquí estamos para alabarte y adorarte. Hoy vamos a leer un versículo antes de iniciar con una breve oración. Un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice el Señor, os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mis amados, es algo que el Señor nos pide, que todo lo que hemos recibido de Él, la palabra, el amor que Él nos ha dado, todas esas cosas nosotros tenemos que compartirlas, llevar su evangelio, llevar su palabra, llevar una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque Él viene a morar en nosotros en el momento en que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo de Él viene y mora en nosotros. No podemos decir que no tenemos nada que ofrecer al mundo. Sí tenemos muchas cosas que hablarle al mundo y decirle. Y más en estos momentos. Que toda esa confianza que nosotros hemos puesto en el Señor, toda esa palabra que Él nos ha enseñado, todas esas promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros, oiga, pongámoslas. Ese es el fruto que nosotros tenemos que llevar, testificar con nuestra vida, decirle lo maravilloso que Él ha sido en nuestra vida. Ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, vamos a hacer una breve oración, a colocar este día en sus manos, esta semana que empieza, para que el Señor tome el control. Como yo decía hace poco en el devocional, el viernes, que tenemos que cederle el control de nuestra vida al Señor, porque así vamos a disfrutar de esa vida que Él vino a traernos, una vida agradable, una vida llena, abundante de su amor y de su Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy estamos aquí delante de tu presencia y queremos pedirte, Señor, que nos llenes en este momento de tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Señor, llénanos de Él para que podamos entender tu palabra, para que podamos, Señor, caminar conforme tú dispones en tu palabra que debemos caminar. Espíritu Santo de Dios, llénanos en esta mañana de gozo, llénanos de alegría de saber que tú llenas nuestro corazón, nuestro ser interior, saber que el Padre está con nosotros, saber que su Hijo Jesucristo está con nosotros y saber que tú, Espíritu Santo, habita en nuestro ser interior. Hoy queremos darte a ti toda nuestra adoración, Señor. Toda nuestra alabanza suban delante de ti como un olor fragante. Y en esta mañana disponemos nuestro corazón y nuestra mente para adorarte, Señor, para decirte cuán grande eres tú, qué maravilloso, Señor, poder adorar y alabar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por dirigir nuestros pasos. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estás,
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Ese eres tú, Señor. El Dios de lo imposible, Señor, porque nada es imposible para ti, mi Rey. Hoy te damos nuestro corazón y nuestra mente. Trabaja en ellos, Señor. Hoy queremos dejar nuestras cargas en ti, Señor. Toma toda nuestra ansiedad, llévala tú, Señor. Llévala tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 porque tú eres un Dios de promesas. Y esas promesas nunca caen, porque tú eres un Dios fiel, un Dios de misericordia, un Dios de amor, el Dios que tiene el control de cada una de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Amén. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro amado Señor. Saben ustedes que estoy enamorado de la cantante. 51 años detrás de ella. Y ya la alcanzo, ya la alcanzo. Mis amados, muy buenos días. Dios me los bendiga. Este es un día bueno, como todos los días. Para nosotros son días buenos, maravillosos, porque son los días que podemos levantar nuestra voz, levantar nuestro corazón, nuestra mente para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en la palabra del Señor en este día. Tal como les anuncié en el aviso que les envié en el día de ayer, el tema que vamos a tratar hoy, mire, es un tema fascinante. En algún momento yo le comenté a mi esposa y le dije, voy a hablar de esto, de los 7 espíritus de Dios. Y ella me dice, pero eso es muy complicado, eso es teología muy profunda. Y yo le dije, sí. Y por un momento dije, bueno, voy a buscar otro tema, aunque estaba fascinado con el tema. Entonces le dije, no, venga y lee lo que yo tengo, lea mis notas y me das tu opinión. Y vino, leyó las notas, yo le expliqué y dijo, no, eso hay que hablarlo, eso hay que contarle a todo el pueblo. Entonces vamos a hablar hoy de los 7 espíritus de Dios. No podemos abarcarlos todos. Escasamente creo yo que vamos a hablar del primero solamente. No podemos de los 7, pero es algo fascinante. Ahí los vamos a ir desarrollando. Ya tendremos tema para hablar de aquí en adelante. Yo le pido, sobre todo a siervos del Señor, hombres y mujeres que están en el altar o que están enseñando, que tienen grupos bíblicos, que me pongan atención. Bueno, ahí queda la grabación, la pueden escuchar muchas veces,
Pero esto es un concepto que debemos tener muy claro en nuestras vidas para poder saber cómo es el caminar nuestro con el Señor. Tenemos que saberlo, porque de pronto cogemos formas, manías, imitamos a otros y creemos que ese es el verdadero camino. No, vamos a ver cuál es el verdadero camino. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Yahweh, o el Espíritu de Dios. Es lo mismo, Jehová, Yahweh, Dios en algunas Biblias, pero es lo mismo. Entonces dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová, o el temor de Dios. Bueno, este pasaje de Isaías es un pasaje profético. Él se está refiriendo ahí, en ese pasaje se está refiriendo es al Señor Jesús. Y nosotros ahí podemos detallar, vamos a ir detallando las manifestaciones del Espíritu Santo en la obra del Señor. Pero aquí está hablando el profeta Isaías, está hablando del Señor Jesús. Y vamos a ver algo más adelante que nos va a llamar poderosamente la atención, porque eso está después en el Evangelio de Lucas. No les cuento cuando lleguemos allá. Entonces, este es un pasaje profético, les decía, habla del Señor Jesús y en él nosotros podemos detallar las manifestaciones del Espíritu Santo en la obra del Señor Jesús. Vamos a descubrir cada uno de estos 7 espíritus, lo vamos a descubrir en la misión, en el trabajo que Jesús desarrolló, y las vamos a descubrir, las vamos a ir descubriendo más adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice Pablo, dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? ¿Quién la ha conocido? Dice, mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, tú y yo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos abierto nuestro corazón para ponerlo en las manos del Señor. Eso somos, de ellos está hablando Pablo. Dice, mas nosotros, ya sabemos quiénes somos nosotros, tenemos la mente de Cristo. En esto hay que pensar, mis amados, cuando cada uno de nosotros ha puesto su vida en las manos del Señor, la mente de Cristo viene a nosotros. Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Lógicamente, siempre el Señor no hace nada sin nuestra voluntad. Si nosotros accedemos a que el Espíritu Santo venga a nosotros, Él viene a nosotros. Pero si yo no quiero, me resisto, Él no viene, Él es un caballero. Entonces, la misión del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es producir esa mente, la mente de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la verdad, la verdadera verdad. Y al ir nosotros conociendo la verdadera verdad, podemos transmitírsela a otras personas. Mire, cada una de las manifestaciones del Espíritu, de los 7 Espíritus de Dios, nos da una idea de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en la vida de cualquiera de nosotros, cuando nosotros somos impactados, porque esa es la verdad, somos impactados por la presencia y por el poder
de Dios. Esa es la parte interesante. Cuando uno abre la palabra, uno se impacta. Bueno, muy maluco estar hablando de uno, pero a mí me sucede. Yo abro la palabra y eso es una fascinación, es como una super golosina exquisita, deliciosa, que uno lee despacio y vuelve y la lee y consulta aquí, consulta allá, porque es algo delicioso, es como la miel del panal, la palabra del Señor. Acuérdense ustedes, algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros los seres humanos somos trinos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. La ciencia moderna, o sea, la psicología, la psiquiatría, solamente reconoce alma y cuerpo. El alma es la psique. De ahí viene psicología, psiquiatría, psicológico, en fin. Viene del griego psique, que quiere decir alma. Y el cuerpo es el soma. Por eso hablamos de somático, o sea que es del cuerpo. Tiene un tratamiento para el soma, para el somático, para el cuerpo. Entonces, les decía que nosotros somos trinos, somos espíritu, alma y cuerpo. Y la parte más importante en nosotros es el espíritu. Para el mundo, la parte importante, ¿cómo es la ecuación en el mundo? En el mundo es cuerpo, alma y espíritu, en ese orden. Bueno, espíritu, bueno, sí, la gente cree, tiene sus creencias, pero primero le pone más atención al cuerpo, luego le pone más atención a la parte emocional, y la parte espiritual como algo ahí que, bueno, sí, de vez en cuando se echa a la cruz, de vez en cuando reza una Ave María, de vez en cuando pasa por una iglesia, saluda a un cura y lo dejan de último. Y es al contrario, primero el espíritu, después el alma y por último el cuerpo. Cada uno de ellos dos, el cuerpo y el alma, son el producto de nuestro espíritu. Entonces tenemos un espíritu, todos los seres humanos. Y ese espíritu, mis amados, es aquella parte en nosotros que nos conecta con Dios. Ese espíritu viene de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene algo de Dios. Y ese algo es el espíritu. Yo digo yo, es una forma muy de pronto gráfica de hablar del espíritu. Yo digo que es como el puerto USB. Dios colocó en nosotros allí un puerto USB a través del cual Él se conecta a nosotros y nos transmite a nuestra alma y a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestro intelecto. Pero entonces debemos entender algo. Cuando nosotros morimos, el cuerpo, dice la palabra, va a la tierra. ¿De dónde vino? Acuérdese, el Señor lo dijo, del polvo vienes y al polvo regresarás. De la tierra viniste, a la tierra volverás. Todos volveremos a la tierra y nos convertiremos. Cuando sacan un cadáver, ustedes lo saben muy bien, está hecho arenita. La gran mayoría, de pronto por alguna medicina que se le dio, alguna cosa, a veces se momifica el cuerpo, pero normalmente se convierte como en arena, en tierra. Entonces, el espíritu es la parte más importante, esa parte viene de Dios. Cuando nosotros morimos, bueno, el alma va a donde tiene que ir, a la ausencia de Dios o a la presencia de Dios, el alma. Y el espíritu, esa porción de nosotros, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Créanmelo. Leámoslo. Eclesiastés 12:7. Miren lo que dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu es la parte de Dios en nosotros. Esa es la parte que nos diferencia a nosotros de los animales. El animal tiene alma, un alma animal, y tiene un cuerpo.
pero no tiene espíritu, no tiene espíritu. Pareciera que algunos animales tuvieran espíritu, porque se comportan de una forma mucho mejor que muchos seres humanos. Entonces, el espíritu, cuando nosotros morimos, vuelve otra vez a Dios, porque es de Él es de Él, y en la muerte del Señor Jesús lo comprobamos. Dice en Lucas 23:46, dice: entonces Jesús exclamó en alta voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la prueba reina. Ok, y en nosotros, cada uno de nosotros, dice Gálatas 2:20, porque con el Cristo fui crucificado. Nosotros fuimos crucificados con el Cristo, y ya no vivo yo, ya no. Ahora es Cristo quien vive en mí. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros le empezamos a dar importancia a nuestro espíritu en cada uno de nosotros. Cristo vive en mí, vive en ti, vive en todos y cada uno de nosotros los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Aclaro, no es que sean 7 espíritus de Dios diferentes, no, es el mismo Espíritu Santo, pero es manifestado de 7 maneras, y lo vamos a ver, ahí lo puedes tú ver en el tablero. Estas manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Yahweh, del Espíritu de nuestro Padre Celestial son: Él se manifiesta, el Espíritu del Señor. Hoy vamos a hablar del Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, o de entendimiento. Pongámoslo más, espíritu de entendimiento, no tanto de inteligencia. Dice inteligencia, pero es el entendimiento. En cuarto lugar, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Esos 7 espíritus vienen a nosotros cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esos 7 espíritus vienen a nosotros. Claro que sí, vienen a nosotros. Pero, ¿cuál es el pero? Que vienen a nosotros, pero nosotros los activamos de nosotros. Los activamos ¿en qué medida? En la medida en que nosotros vamos creciendo espiritualmente, vamos desarrollando el Espíritu de Dios en nosotros, permitiendo que Cristo crezca en nosotros. ¡Wow! La palabra habla del Señor Jesús, dice que nosotros tenemos que siempre caminar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto, ¿quién fue? Cristo Jesús. Entonces la palabra nos dice que nosotros debemos caminar todos los días, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La pregunta es, ¿será que lo logramos? No lo sé, pero todos los días caminamos hacia allá, todos los días caminamos para parecernos cada día más a Él y permitir que Cristo crezca en nosotros. Mire, Gálatas 4:19, mire lo que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Está hablando Pablo. Andar con ustedes, tener una iglesia, tener ovejas, eso es como un dolor de parto, porque a uno le duele, a uno como pastor, como líder, como sacerdote, le duele a uno el pueblo. Y Pablo lo está diciendo. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Duele, mis amados. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Uno hace el esfuerzo y predica y ayuda, aconseja, enseña,
ora y permanentemente por cada una de las personas que están a nuestro cargo. Nosotros lo hacemos todos los días, oramos por todos y cada uno de ustedes. De pronto no los mencionamos a todos aquí en nuestro devocional o en nuestro culto dominical, porque somos muchos, pero entonces los vamos nombrando y oramos permanentemente por cada uno de nosotros. Eso para que en esa medida Cristo vaya creciendo en nosotros. Y en esa medida que Cristo va creciendo en nosotros, wow, esa expresión de Pablo dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, wow. Entonces mire, a nosotros cuando vamos renovando nuestra mente, ¿cómo la renovamos? ¿Cómo creen ustedes? A través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos renovando nuestra mente, ¿qué va pasando con toda la basura que teníamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento? Esa basura va saliendo poco a poco. Y esa es la forma como nosotros podemos recibir del Espíritu Santo, pues no solamente el amor ágape de Él, sino vamos a recibir la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Mire, Romanos 12:2, acompáñenme, dice, y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y discierna cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Wow. Si nosotros en algún momento decidimos, no, esto es muy aburridor, no, esto es muy harto, como dirían algunas señoras, y decidimos no renovar nuestra mente. Sí, yo soy cristiano porque una vez yo abrí mi boca y dije que Jesucristo era mi Señor, pero ahí se nota que cuando lo hizo, no lo hizo de corazón. De pronto lo llevaron obligado y le dijeron repita, y él repitió, pero no entendió qué era lo que estaba pasando cuando abrió la boca y entregó su vida al Señor. Cuando nosotros hacemos eso, pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo duré como 3 días, después de que yo recibí al Señor, duré como unos 3 días, yo estaba por ahí como un zombie. Yo decía, y tenía mi empresa, mi negocio, mi oficina, y yo pensaba cosas, y mi esposa, pero ¿usted qué le pasa? Está como un zombie, que no habla ni nada. No sé, yo estaba como esos boxeadores que en algún momento les dan con el guante muy duro y quedan y no saben dónde está la esquina. Yo no sabía nada, pero sabía que algo había sucedido en mí. Si nosotros decidimos renovar nuestra mente, el Espíritu acepta ese desafío y empieza con nosotros a renovar nuestra mente. Si no lo hacemos, decimos, eso no sirve para nada, eso yo fui a la iglesia y mire, y no pasó nada, antes todo lo contrario, yo perdí la plata o mi mamá se murió, entonces ¿dónde? No, estamos equivocados. Entonces, con ese pensamiento, nosotros ahogamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, el amor y la mente de Dios los bloqueamos. Y si bloqueamos la mente de Dios, entonces el Espíritu no fluye en nosotros. Yo le pido a mi Señor, a esta altura de lo que estamos hablando, que me permita hacerme entender y que al llegar al corazón de cada uno de ustedes la palabra la acepte cada uno y la transforme y forme parte de su ser interior. Si nosotros bloqueamos el amor y la mente de Dios en nosotros, pues lógicamente el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios no fluirán. Y si tú los lees detenidamente, tú debes anhelar, debes
anhelar tener esos 7 espíritus de Dios en ti, en tu vida. Hoy vamos a hablar de uno, del primero. No creo que alcancemos a más, pero no importa, no importa. Y mire, nosotros al caminar con el Señor, les decía que nosotros debemos anhelar estos espíritus, los 7 espíritus de Dios, y preguntarnos de pronto, ¿cuáles tendré? ¿Qué espíritu de Dios está desarrollando en mí? ¿Por qué? Porque en algún momento el espíritu de las tinieblas es imitador. Yo lo llamo imitación cucaracha. Todo lo imita, pero de mala manera. Y los espíritus de las tinieblas imitan cosas. Por ejemplo, recién llegado al Evangelio, hay cosas que uno ve que nunca había visto, y de pronto uno, al verlas, uno se cuestiona, ¿esto qué es? Y oí hablar a alguien en lenguas. Y dije, ¿esto qué es? Es como un idioma raro, en fin. Pero después vi a esta persona enseñándole a alguien como para que hablara en lengua. Venga, yo le enseño cómo es y repita conmigo. Y no, eso no es así, eso no es así. Eso el día menos pensado, el Espíritu del Señor manifestado en lenguas aparece. Medie tu voluntad, empezarás a hablar en lenguas. Así es, no es cuando yo quiera, es cuando el Espíritu de Dios quiera manifestarse en mí a través de las lenguas. Yo no puedo enseñarle, yo puedo enseñarle a la gente la palabra para que su corazón sea limpio, además crezca, sea poderoso, que cualquier manifestación de los Espíritus de Dios puedan venir a la vida de la persona y expresarse. ¡Wow! Espero, Dios mío, estarme haciendo entender. Y yo quiero que miremos algo interesante, hablando a propósito de los espíritus de las tinieblas, que son imitadores de lo que Dios hace. Vamos a Lucas 11:24. Ya habíamos hablado de este pasaje en alguna reunión que hicimos la semana pasada o antepasada. Y dice así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Anda por lugares secos, acuérdense de esa palabra, lugares secos. Dice, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, se habla consigo mismo y dice, volveré a mi casa. ¿Cuál era la casa del enemigo? Tu alma, tu ser interior. Él vivía allí en tu alma y por eso te condicionaba y por eso nos condicionaba a hacer cosas raras, estúpidas, cosas que no debíamos haber hecho. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, dice, volveré a mi casa. Entonces dice, y cuando vuelve, ¿cómo encuentra la casa? La encuentra barrida y la encuentra adornada, pero vacía. Y sigue diciendo, entonces, ¿qué hace? Dice, esto, la casa está como limpia, está como barrida, eso ahí metió la mano el Espíritu Santo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir y voy a buscar 7 espíritus peores que yo, dice el enemigo. Dice, va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre o de aquella persona viene a ser peor que el primero. ¿De qué está hablando ahí la palabra? Dice, en primer lugar, dice que el espíritu inmundo busca lugares secos. ¿Qué quiere decir lugares secos? Lugares sin palabra. Lugares sin palabra. ¿Por qué? ¿Saben ustedes que bíblicamente, teológicamente, el agua en la Escritura
es símbolo del Espíritu Santo, es símbolo de la palabra y es símbolo de la presencia de Dios. Entonces, cuando en la palabra habla el enemigo, sí, un día vino la persona, recibió al Señor Jesucristo en su corazón, se arrepintió delante del Señor, pero ahí empieza el proceso. Eso es como si tú llegas, vas a un 18º piso o a un piso 18 en un gran edificio y tú llegas al primer piso, al ascensor, oprimes el botón y se abre la puerta. Y tú entras, pero cuando tú entras al ascensor, tú tienes que marcar el piso 18. Tú no entras y te quedas ahí quieto esperando. No, tienes que marcar el 18 para empezar a subir, para llegar hasta donde quieres llegar. En el Evangelio es igual. Nosotros entramos, somos aceptos por el Señor. Estamos en el primer piso, pero a partir de ahí yo tengo que empezar a subir segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ir subiendo. Todos los días voy subiendo, estudiando la palabra, memorizando la palabra, haciendo lo que la palabra me dice que yo tengo que hacer. Wow. Entonces, si yo no estoy lleno de la palabra, o sea, estoy seco, entonces ¿de qué estoy lleno? ¿De qué estoy lleno? Es mucha gente que uno los ve en el transcurrir de su vida como creyente cristiano, los ve uno que llevan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años en el Evangelio y no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Acabo de leer en las noticias, creo que sea cierto porque ya ha salido en muchos medios, un pastor muy famoso en los Estados Unidos, creo, de muchos años, con una iglesia como de más de 10,000, 15,000 o 20,000 personas, no lo sé. El presidente de esa iglesia, tenemos que saberlo, el mundo lo sabe, acaba de separarse de su esposa. Yo no entiendo, perdónenme, yo no entiendo, yo eso no lo entiendo. Si hay algo que el Señor fortalece cuando llegamos al Evangelio, es nuestra vida matrimonial. Ahí es donde realmente se hace válida esa expresión de que cuando nos casamos somos uno. Ya no somos dos, sino uno. ¡Wow! Crecemos los dos. Tenemos que crecer los dos. Y al ir creciendo, vamos entendiendo lo que significa ser esposo, ser esposa. Lo entendemos. Y nos aferramos a ello y hacemos crecer el matrimonio y hacemos crecer la familia. Entonces yo no entiendo. Son personas que han entrado y creen que están subiendo, porque a veces el ascensor se mueve, pero están pegados en el primer piso, o en el segundo, o en el tercero, y ahí se quedaron. Como decía una pastora amiga hace muchos años, decía, no, a mí lo único que me interesa de la palabra es Tito y Filemón. No, además de Tito y Filemón hay muchas otras cosas más. Ella lo decía en broma, yo lo sé. Pero bueno, tenemos que crecer, tenemos que llenar de agua, llenar del Espíritu nuestra casa interior, porque si no, somos presa fácil. El enemigo sabe y nos conoce, él sabe cuál es el punto débil tuyo y mío, él lo sabe. Entonces, como él sabe cuál es la puerta frágil de mi castillo, él sabe que hay una puertica por allá que es de madera y esa puertica es fácil, no sé cuál sea la tuya o cuál sea la mía. Bueno, con el tiempo uno va fortaleciéndose en todas las cosas. En algunas personas esa puertica frágil de su castillo interior puede ser el licor, el cigarrillo, puede ser las mentiras, puede ser el amor al dinero, como sea, puede ser la lujuria de los ojos. Acuérdese, hablamos de Job, que dijo, haré un pacto con mis ojos para no mirar a una joven de mala manera. Porque él sabía que ahí había una puerta frágil de madera, frágil, que por ahí puede entrar el enemigo. ¡Wow! Espero que nos estemos haciendo entender. Entonces, yo tengo que llenarme de la palabra, que mi casa no esté seca,
no esté seca mi casa. Y ahí dice, si el enemigo regresa, dice, va buscando a ver dónde hay más lugares secos, sin palabra. Y dice, para reposar, para volver a la casa. Y dice que cuando vuelve viene con 7 espíritus peores. 7. 7. ¿Por qué 7? ¿Por qué no 8 ni 6? O 10 o 12 o 15. Porque tiene que venir contra los 7 espíritus de Dios que se tienen que reproducir en mí. Cada uno de los espíritus, y los leímos: espíritu de Dios, de la presencia de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Todo eso es nuestro y todo eso tenemos que ponerlo al servicio del Señor. El espíritu de consejo, espíritu de poder para poder lanzar una palabra y hacer un milagro, espíritu de conocimiento de la palabra, el espíritu de temor a Dios. Entonces hay que hacer que esos espíritus crezcan en nosotros. A veces llegamos al Señor y yo leí en alguna oportunidad una enseñanza. Alguien decía, cuando nosotros llegamos al Señor tenemos que entregarle todo, le entregamos todo, espíritu, alma y cuerpo, todo. Y yo creo que las luchas más grandes están en el cuerpo y en el alma. Algunos tienen más lucha con el alma que con el cuerpo, otros tienen más lucha con el cuerpo. Entonces tenemos que entregarle al Señor, tenemos que entregarle todo al Señor. Pero pastor, ¿y cómo yo le entrego eso de que yo miro a una mujer de mal? Entrégueselo, hable: Señor, hoy te entrego mis ojos, bendice mis ojos, bendice mi mente. No quiero mirar a una mujer de mala manera, o no quiero mirar a un hombre de mala manera, no lo sé. Pero hay que entregarle al Señor, pero a veces no lo hacemos. Y les decía que alguien me enseñó me enseñó algo muy interesante. Me dijo: imagínense ustedes una persona que viene a venderte una casa. Es una casa muy bonita, es una casa con unos acabados, las puertas son de madera fina y todo. Es una casa que al irla a vender puede costar entre 800 a 1.000 millones de pesos, hablando en dinero colombiano. 800, 1.000 millones. Y la persona llama y le dice: mire, se la voy a dar en 5 millones. ¡Wow! Uy, una mansión de 800 millones me la van a dar en 5 millones. Entonces viene la pregunta: pero bueno, ¿dónde está el truquito? ¿Cuál es el truquito? Y la persona le dice: no, muy sencillo. Yo te vendo la casa en ese precio que le digo, pero usted me permite a mí colocar una puntilla ahí en la salita, hay una puntilla, y yo todos los días vengo a colgar ahí mi saco. Eso es todo. Y cuando vengo por el saco, me pongo el saco y me voy. Eso es todo. No, pero imagínense, toda la casa para nosotros, pero hay una puntilla. Eso no tiene nada. ¿Pero qué tiene una puntillita ahí en la sala para colgar el saco? Eso no tiene nada. Cuando nosotros le entregamos nuestra casa al Señor, se la tenemos que entregar toda, total. No podemos dejar una habitacioncita allí para que alguien venga. Entonces nos convertimos al Señor y empezamos a caminar, pero entonces seguimos con el cigarrillo, seguimos con la mentira, seguimos con la estafa, seguimos con la lujuria mirando. No. Pero yo voy a la iglesia, yo voy a las reuniones, voy al culto. Sí, pero sigo maltratando a mi esposa, sigo maltratando a mis hijos, sigo maltratando al esposo, sigo maltratando a mis hermanos. La vanidad está en mí, el orgullo está en mí. No, al Señor hay que entregarle todo o nada. Con Él es todo o nada. Entonces, para que el enemigo no vuelva a nuestra casa. Vamos a hablar del primer espíritu, el espíritu del Señor, o el espíritu de Jehová, o el espíritu de Yahweh, o el espíritu de Dios. Es el espíritu del Señor. De los 7 es el espíritu del Señor. Y ese espíritu de Jehová
¿Cómo lo podemos nosotros definir? Lo podemos definir de una forma, de la siguiente forma, como una fuente de poder sobrenatural que crea los pensamientos de Dios en mi corazón, en nuestros corazones. Miremos si está ahí. El Espíritu del Señor es una fuente de poder sobrenatural, wow, que crea los pensamientos de Dios en nuestros corazones. Y déjenme decirles algo, este Espíritu del Señor es el fundamento, ese Espíritu del Señor es el fundamento de la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Y es el fundamento de su espíritu de sabiduría, que es el segundo. Ese lo vemos la próxima vez, yo les aviso cuando seguimos. Pero entonces el Espíritu del Señor es el fundamento de la mente de Cristo en nosotros y de su espíritu de sabiduría. ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos tener la mente de Cristo a menos que tengamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Si no hemos nacido de nuevo, no podemos tener el Espíritu de Dios. Por eso es importante, y hayamos nacido de nuevo. Juan 3:3. Mire lo que dice Juan 3:3. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces el Espíritu del Señor viene a nosotros cuando nacemos de nuevo. Y podríamos decir que ese Espíritu del Señor en cada uno de nosotros es la fuente. ¿Es la fuente de qué? De la energía, del poder, la luz que nosotros necesitamos en nuestra vida como creyentes, como cristianos. El Espíritu de Dios es la fuente de energía. La fuente de energía, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh. ¡Wow! Es la fuente de la energía en nosotros, fuente de poder y fuente de luz para nuestras vidas. Y sin Él, sin el Espíritu del Señor en nuestros corazones, algo que no tendríamos, el amor ágape de Dios, ni la mente de Cristo. Y son fundamentales, porque si hay algo que empieza a cambiar en nuestro ser interior cuando tenemos a Cristo en el corazón, es nuestra relación con los demás. Empezando por la casa, empezando por la familia, empezando por nuestra esposa, por el esposo, por los hijos, por los yernos, por las nueras. Esa es la familia. Entonces el amor de Dios, viene el Espíritu del Señor a nosotros, y el amor ágape, el amor de Dios y la mente de Cristo vienen a nosotros. Y hay un signo visible, de que el Espíritu nos ha dado poder. Pero no es hablando en lenguas. Dicen, no, es que hasta que usted no hable en lenguas, usted no sabe si el Espíritu es... No, Señor, no. Eso es un don del Espíritu que Él lo da. Puede ser, no digo que no, que recién convertidos el Señor nos dé ese Espíritu. Entonces, les decía que hay un signo visible de que el Espíritu está en nosotros. El signo visible no es hablar en lengua, es que el amor ágape, o sea, el amor de Dios, empieza a fluir de nosotros hacia afuera. El amor de Dios.
sea, el amor ágape. Amor ágape es el amor de Dios. Ágape, en griego, agapao. ¡Wow! Hay una porción preciosa, se la recomiendo que la busques en los evangelios, cuando el Señor, después de resucitado, habla con Pedro y lo confronta y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Es increíble porque en cada una de las 3 veces se está hablando del amor ágape, pero de diferentes maneras. Pero bueno, entonces el signo visible realmente de que usted se convirtió al Señor es cuando el amor de Dios empieza a fluir desde adentro de ti hacia afuera, hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos, hacia tus hermanos, hacia la gente de afuera. No podemos concebir un creyente que odie a los demás, no. Los que supuestamente son malos y perversos, que toda la vida van a existir. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer? Orar por ellos para que no sean presa del enemigo y orar para que se conviertan y para que algún día conozcan del Señor. No odiarlos, porque entonces vamos a terminar pareciéndonos a ellos, porque caminan es en odio y en violencia. Y no podemos odiarlos nosotros, no. Oramos y clamamos para que el espíritu de Satanás no tome la mente de esas personas y que algún día conozcan al Señor. Entonces, es el amor ágape. Cuando tú empieces a ver que tú empiezas a tratar a los demás de una forma diferente a como lo hacías antes, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh está en ti. ¡Wow! Ahí puedes decir, sí, el Espíritu de Dios está en mí, está en mí. Y el poder y el hecho de que Dios está ahí a mi lado, asistiéndome, esa asistencia de Dios y ese poder de Dios me va a capacitar para gobernar. Primero, gobernar mi vida. Eso es de lo que el Señor nos está hablando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Igualmente, cuando el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová, el Espíritu llega a tu vida, nos capacita, primero, les decía, para gobernar nuestra vida, pero también puede obrar de otra manera. Por ejemplo, puede obrar para sanar. Ora por tu esposa si está enferma, ora por tus hijos, ora por tu suegra. El Señor oró por la suegra de Pedro. Él fue preocupado. Señor, ora por mi suegra. Hay muchos que dicen, no, yo que voy a orar por que se muera. Me dice, no. Es digna también de recibir al Señor. Y las suegras, cuidado, no se metan donde no las llaman. Entonces, cambiemos del tema. Pasemos a otro tema. Entonces les decía que el Espíritu del Señor, cuando tú has abierto el corazón para Él, Él viene a obrar en ti. Abre el corazón, sé sensible a la palabra, acepta la palabra del Señor, acéptala. A partir de ese momento el Espíritu del Señor puede obrar para que tú hagas milagros de sanación o para que tú sanes tu vida, para conquistar, para ir hacia adelante, cosas nuevas, para desatar, para liberar, para dar vista a los ciegos, para predicar el Evangelio y para muchas cosas más. Pero pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Eso está en la palabra? Claro que está en la palabra y te la voy a leer. Lucas 4:18. Y les decía al principio que guardaran ese versículo que leímos en Isaías 11:2, porque ese versículo vuelve y se repite yo diría que fue, digamos que fue el segundo acto social de presentación del Señor. El primero fue el bautismo allí con Juan Bautista. Pero digo yo, para mí el segundo acto, bueno, no tanto como la multiplicación allí de cambiar el agua en vino, no. Cuando él va a la sinagoga y le pasan el libro y él lo lee, lo abre en Isaías y él dice, el Espíritu, eso está en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No son los pobres que no tienen dinero, a los pobres de espíritu. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
Aquellos que necesitan psicólogos, psiquiatra, necesitan drogas para estabilizar sus emociones. Dice: a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando tú entregas tu vida al Señor, lo primero que viene a ti es el Espíritu del Señor, que tienes que recibirlo y engrandecerlo en tu ser con la palabra, con el agua, que no esté seco tu corazón. Y todo esto va a surgir en ti. Eso va a surgir en tu vida. Todo va a surgir. Segunda carta a los Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, es uno solo. Dios es uno solo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! Pero advierto algo. El espíritu opositor, ¿cuál es? Es el espíritu de Satanás. Y él se va a ocupar es de atar. ¿Saben ustedes que lo que él hace es ata a la persona y ata al creyente? Si le permite cualquier cosa al espíritu de las tinieblas, él ata a las personas. Miremos qué dice la palabra. Lucas 13:16. Allí le llevan una mujer enferma y era día de reposo. Entonces, supuestamente para los religiosos no podían hacer absolutamente nada. Y él dice el Señor: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años con una enfermedad, dice, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Uf, ¿cómo así? Entonces, no, vuelva mañana. ¿Cuál vuelva mañana? Hoy tenemos que desatarla. Hoy tenemos que desatarnos. No dejes para mañana. No dejes para mañana. Habla del Señor. Habla en tu casa. Arrastra a todos los de tu casa a caminar tras los pasos, tras las huellas de nuestro Maestro, de nuestro Señor. No te quedes en la parte religiosa. No te quedes solamente en las canciones, en los símbolos, en el levantarse, en el sentarse, en el repetir vanas oraciones, vanas repeticiones, dice la palabra. No te quedes ahí. Conoce al Dios poderoso y verdadero. Conoce al Cristo que trae vida, a tu corazón, a tu casa, a tu familia y a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo dejamos hoy. La próxima vez vamos a hablar del espíritu de sabiduría. Es algo extraordinario, algo hermosísimo que tenemos que ir descubriendo. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor amado, gracias por tu palabra. Esa palabra llega a nuestro corazón y revienta, explota nuestro corazón en gozo. Se abre nuestra vida para servirte a ti, para caminar contigo, para poder, Señor, tener esa fortaleza para hablarle a otros, para predicar en mi casa, a los míos, a mi familia, a mi esposa, al esposo, a los niños, a los hijos, a los sobrinos, a todos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Fortalécenos, manifiéstate a nosotros, Señor. Queremos tener la plena certeza de que tú caminas con nosotros. Todos aquellos que están delante nuestro en este momento, en esta reunión, Señor, revélate. Y revélate para que ellos sepan y entiendan que tu espíritu, el espíritu tuyo, Señor, está en cada uno de ellos. Y que si está en ellos hay poder tuyo en la vida de cada uno. Y si alguno cree que no es así, Señor, dale la fortaleza, la visión, para que abra su corazón, lo abra a ti. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Wow. Consulten, mis amados. Yo les pido que consulten en la palabra. Sigan leyendo lo de el siguiente espíritu, que es el espíritu de sabiduría. Y saben ustedes que el espíritu de sabiduría tiene
7 columnas. Interesantísimo, interesantísimo. Vamos a honrar al Señor hoy. Vamos a honrarlo con nuestra ofrenda y vamos a honrarlo con nuestros diezmos. Allí en tu casa, siempre que nos vayamos a presentar en estas reuniones delante del Señor, ¿qué hacemos? Traemos ofrenda para el Señor. Y para eso quiero invitarlos a que abran la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Esta porción, mis amados, yo les recomiendo que lean la carta a los Hebreos, porque hay mucha confusión en cuanto a la ley. En el Antiguo Testamento, la ley y el tiempo de la gracia o el tiempo de la dispensación de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Dios no se contradice. No es que la ofrenda y el diezmo era del Antiguo Testamento. Nosotros estamos libres de la ley. Sí, claro, estamos libres de la ley y eso ya lo explicamos. Si tú caminas en la ley, con los 10 mandamientos, si violas uno solo, quebrantas toda la ley. Ajá. Y nosotros caminamos bajo la gracia. Pero eso hace que lo que hacíamos por ley, ahora lo hacemos por gracia, con gusto. Entonces yo les recomiendo que lean la carta a los Hebreos, porque ahí aclara realmente que la ofrenda y el diezmo es para siempre, porque el sacerdocio de Melquisedec, el que está representado en el Señor Jesucristo, dice la Escritura ahí en Hebreos que ese sacerdocio es para siempre, y siempre al sacerdote le llevamos nosotros nuestra ofrenda, nuestro diezmo, como tú lo quieras llamar, la ofrenda de gratitud. Y dice así, bueno, voy a leer desde el versículo 4, entonces Hebreos 7:4, y dice así: por tanto consideren cuán grande es este a quien el patriarca Abraham le entregó los diezmos y las primicias, porque los de los hijos de Leví recibieron el sacerdocio tenían autoridad de la ley para tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, aunque también ellos surgieron del lomo de Abraham. Cuando Melquisedec no existía el Levítico, no existía aún todavía la ley del diezmo, no existía, pero estaban haciendo algo extraordinario. Siga Abraham con Melquisedec, dice, pero Abraham, sin estar registrado en la genealogía de ellos, recibió los diezmos de Melquisedec, sin estar registrado en la genealogía de ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que había recibido la promesa. Por tanto, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y dice, y aquí, o sea, aquí en este tiempo, hombres mortales reciben los diezmos, mientras que allí, aquel de quien la Escritura da testimonio de que vive. ¿Y quién vive? Cristo Jesús. Entonces, la ofrenda, los diezmos son para siempre. A mí no me dejan con el cuento que eso es del Antiguo Testamento. Entonces borremos Hebreos 7. Y sigue diciendo, versículo 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro, Abraham, el Leví estaba en los lomos de Abraham, no había nacido todavía, faltaba tiempo para que Leví naciera, para que se volviera ley el diezmo. Entonces dice,
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí estamos hablando en el capítulo 7 de Hebreos, estamos hablando del sacerdocio eterno de Cristo. Y Él vive, está vivo, y como sacerdote nosotros debemos llevar ofrenda y diezmo al sacerdote, que ya cambió el sentido, ya dejó de volverse una imposición, una ley, para volverse algo del corazón. Y yo diría que de pronto si nos ponen una medida, pues bueno, cumplimos la medida, pero a veces cuando la gratitud para con el Señor es tan grande que sobrepasamos la medida. A veces traemos al Señor mucho más del 10% o del diezmo, o de lo que estamos acostumbrados a dar como ofrenda al Señor. Mucho más, porque somos gratos al Señor. Entonces, mire, Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino. ¿Quién ofreció en la última cena pan y vino? Usted tiene la respuesta. Y recibió de Abraham el diezmo de todo lo que había conquistado, de lo que había recogido, del botín de guerra. Abraham dijo, esto no era mío, esto me lo gané, ahora de todo esto yo voy a bendecir la vida de este hombre de Dios llamado Melquisedec. Y dice que él le dio el vino, él le dio pan y vino, y recibió de Abraham el diezmo. Entonces el sacerdocio de Cristo, mis amados, sobrepasa todos los sacerdocios levíticos. Él está por encima del sacerdocio levítico, del sacerdocio judaico, de los sacerdocios humanos. Él está por encima de todo eso. Este Hebreos 7, mis amados, es la base del nuevo pacto que tenemos con nuestro Señor, con el nuevo sacerdote que es Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, el que fue a la cruz por nosotros para liberarnos de la opresión del pecado y de la ruina y de la enfermedad. Entonces, cuando Abraham da los diezmos, da el diezmo a Melquisedec, dice la Escritura que él estaba pagando diezmos también por Leví, que viene muchos años después, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Entonces, cuando tú tomas de lo que Dios ya te ha dado y lo colocas en el altar de Dios, tú le estás sembrando en el reino de Dios, estás sembrando no solamente por ti en el presente al ser grato con el Señor, sino que estás sembrando por los que vienen detrás de ti, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, tataranietos y tataranietos, los chosnos que no sé cuántos son, hacia adelante. Tú estás sembrando por ellos. Y algún día, por allá alguien en 2, 3, 4 generaciones dirá, nosotros hemos sido una familia bendecida por Dios, porque hace años, por allá como en una pandemia que hubo en el año 2020, por allá hubo alguien que sembró por nosotros y hoy somos bendecidos. Porque los que vienen están en nuestros lomos, están dentro de nosotros, están en nuestros hijos y estarán en los hijos de nuestros hijos y en los hijos de los hijos de nuestros hijos. ¡Wow! Yo tengo un testimonio de vida y lo he contado muchas veces. Mi abuelita, con mi abuelo, yo era un niño muy pequeño, pero me acuerdo de eso, tendría unos 4 años. Tenían un hotel y todo por diosero que llegaba allí. Mi abuela siempre sacaba comida para el pordiosero. Entonces se pueden imaginar, había como una filita en algún momento y ella sacaba y le daba. Y mi abuelo, no, pero usted va a acabar con el hotel, usted va a acabar con el negocio, ¿cómo se le ocurre a todo el que viene darle algo? No. Y ella decía, es que esto yo lo hago. Miren la motivación de ella, para que nunca a ninguno de mis hijos, ni de mis nietos, ni bisnietos les falte nunca la comida, el alimento. Y hasta el día de hoy,
Gracias al Señor. Nunca nos hemos acostado sin comer. Entonces, un antepasado, perdón, alguien que venga después de nosotros puede reclamar. Yo reclamo lo que mi abuela hizo. Y si tú sabes que el padre de mi esposa era cristiano y él debió haber ofrendado, mi esposa tiene derecho a reclamar la bendición de Dios. Tiene derecho. Porque Leví estaba todavía en los lomos de Abraham. Wow, a mí esto me quebranta. Entonces, no solamente bendecimos nuestro presente, bendeciremos también el futuro de los nuestros. Esto es lo que llaman en la física causa y efecto. La teoría o la creencia de causa y efecto. Todo lo que hacemos, toda causa tiene un efecto. Y esto tiene un efecto. Bueno, el que lo quiera creer bien, el que no, no hay ningún problema. Dios sigue siendo Dios y nosotros seguiremos siendo bendecidos. Entonces nosotros abrimos hoy el camino a otros. Alguien que nos abrió a nosotros el camino primero. No sabemos quién oró por nosotros para llegar al Evangelio. Y Abraham daba diezmos por sus descendientes. Entonces vamos a orar. Toma ahí tu ofrenda y tu diezmo y vamos a orar hoy. ¡Wow! Por los que están conectados. ¡Qué tremendo! La familia Rubiano están conectados. Todos ellos, Leida, Manuel, Ilia, todos ellos. La familia Dufo están ahí. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Jimenita, mi hija. Sandra Chávez. Marcelita, mi hija, con su esposo Fabio, sus niñas, preciosa. Y hasta Vito está ahí también. Yo me lo imagino. Está ahí en primera fila, Vito. Por Harold y Blanca están allí en Neiva y nos están viendo. Amparito y Guillermo, mis viejos. Oh, Dios los bendiga. Yolandita Jiménez y su esposa. Oh, Yolita, Dios te guarde y te bendiga siempre. Carmencita de Riveros. Wow, y Dumar están allí en casa. Carlitos está con ellos. Y Alberto, el viejo, ahí está. El viejo también está ahí presente con ellos. Ya es una persona de bastante edad. La pastora Alice. Oh, un abrazo grande. Dios les bendiga. Y a Alice, a Edwin allí en San Gil, Dios los bendiga. A Sonia y Otoniel, wow, los amamos. Un día estos vamos por allá, un día les vamos a hacer visita. Un día de estos están allí en San Gil, preciosa ciudad. ¿Quién más está? Zulima, en Cúcuta. Dios te bendiga, hija. Dios, vamos para adelante. Olga Lucía, Olguita, Dios te bendiga, hija. El Señor te ha dado conocimiento y sabiduría. Sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Cada día más tus libros serán necesarios para mucha gente. Dios te bendiga. Hilda, Dios te bendiga, mi maestra. Para Carito García también. Tina, allí en Estados Unidos, toda su familia, Alfonsito y sus hijos, todos, Rocío y Moisés, están contentos porque el primero de sus hijos, el mayor Daniel, se acaba de graduar de la universidad, ingeniero. Wow, Dios te bendiga, Dani, también. Vamos para adelante, muchachos, vamos para adelante. Sigue José y sigue Gabrielita. Ellos van detrás y saldrán adelante porque seremos cabeza, no cola. Estelita Reyes y Jorge están allí. Gracias, Estelita, por acompañarnos. Hoy oramos por la salud de Luis Gabriel, que es hijo de Sandrita Chávez. Vamos a orar por él, por Yolanda Dufo, para que el Espíritu de Dios levante su vida, su ser, se llene del poder del Espíritu Santo y el desánimo se vaya de su cuerpo y de su vida, de su cuerpo y de su vida. Oramos también por Colombia y les recuerdo, el próximo domingo tendremos la Cena del Señor y nos vamos a reunir también alrededor de este medio. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias porque siempre demuestras tu amor hacia nosotros. Hoy tomamos de lo que tú ya nos has dado una ofrenda y la presentamos delante de ti.
la colocamos en tu altar, por toda la casa, por toda la familia. Y por esta ofrenda, Señor, tenemos derecho a bendecir a los nuestros, bendecir nuestra casa, nuestra mesa de amasar el pan, de bendecir el plato de comida, de bendecir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a toda la casa y a los descendientes. Hasta 1000 generaciones adelante los bendecimos con toda bendición y nunca faltará ni el alimento que viene de tu espíritu ni el alimento físico en la mesa. Nunca faltará ni la ropa ni el calzado faltará, ni el trabajo en el cual dedicamos nuestra vida. Nunca faltará. Te damos gracias, Padre. Yo bendigo a todas y cada una de estas personas que nos han acompañado en este día. Oramos, Señor, por la salud de Luis Gabriel. Lo colocamos delante de ti. Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, hacemos una declaración de salud sobre el cuerpo de Luis Gabriel. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo reclamamos también para ti, todo su cuerpo, alma y espíritu para ti, Señor. Igualmente para Yolanda Dufo, Señor. Dale del gozo y de la alegría de saber que tú caminas con ella, que ella no está sola en ningún momento. A todos, Señor, los que nos han acompañado, hoy los bendecimos con toda bendición. Igualmente bendecimos a Colombia, Señor. La bendecimos de norte a sur, de oriente a occidente. Señor, no permitas que el malo, el violento, el perverso, Señor, se ensañe contra nuestro país. Padre, aquellos que han venido de otros lugares, de otros sitios, a traer el espíritu de las tinieblas a través de brujos, de chamanes, de hechiceros, Señor, en el nombre de Jesús les cerramos las bocas, bocas de fieras las cerramos en el nombre de Jesús y caminarán en sentido contrario de lo que han propuesto, porque van a destruir y quieren destruir nuestro país. Pero nosotros tenemos un Dios grande y poderoso que nos defiende, el Dios grande que llena a Colombia. Y hay una palabra profética que hoy la reclamamos, una palabra que tú le diste a tu siervo un día: Colombia, una tierra feliz. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grande y ricamente a todos en casa. Amén y amén.